La mayoría de los matrimonios no fracasan por una gran traición. Fracasan por algo mucho más silencioso. Por desórdenes aceptados. Cuando todavía todo parecía normal. No fue el día de la boda. No fue después de los hijos. No fue cuando comenzaron los problemas. Fue antes. Cuando se empezó a vivir fuera del orden de Dios. Sin miedo. Sin discernimiento. Sin pensar que eso algún día tendría consecuencias. Y aquí hay una verdad que la Iglesia siempre enseñó. Aunque hoy incomode escucharla. Nada que se viva fuera del orden de Dios. Permanece sin consecuencias dentro del matrimonio. El problema es que esas consecuencias no aparecen de inmediato. Aparecen después. Cuando el amor ya está comprometido. Cuando separarse duele más. Cuando el cansancio ya no se explica. Muchos matrimonios hoy sufren. No por lo que hacen mal ahora, sino por lo que normalizaron antes. Y nunca ordenaron. Y si esto incomoda un poco, no es para acusar. Es porque aquí empieza la verdad que libera. Muchos matrimonios no empiezan a sufrir el día que aparece un gran problema. Empiezan a desgastarse mucho antes. Cuando todavía todo parecía normal. No hubo una traición evidente. No hubo un escándalo. No hubo una ruptura clara. Solo hubo algo más sutil. Una desobediencia aceptada sin temor. Y aquí está una verdad que incomoda. Pero que la Iglesia nunca dejó de enseñar. Nada que se viva fuera del orden de Dios permanece sin consecuencias. Aunque al inicio parezca inofensivo. El problema es que estamos acostumbrados a pensar que el pecado siempre hace ruido, que siempre destruye de inmediato, que siempre trae culpa visible. Pero la mayoría de las desórdenes espirituales no se manifiestan con escándalo, se manifiestan con cansancio, con frialdad, con distancia interior, con una paz que se va apagando lentamente. Y cuando ese cansancio aparece dentro del matrimonio, muchos no entienden de dónde viene. La pregunta surge en silencio. ¿Por qué nos cuesta tanto ahora? Si al principio todo parecía funcionar. La respuesta no siempre está en lo que sucede hoy. Muchas veces está en lo que fue normalizado antes. Aquí necesitamos volver al principio. No al inicio de la relación, sino al inicio de todo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre. Se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Génesis 2,24. Este no es un consejo. No es una sugerencia cultural. Es orden creador. Dios no solo creó al hombre y a la mujer. Dios estableció cómo debían unirse, dónde debía vivirse la entrega, cuándo debía abrirse la intimidad. El matrimonio no es una invención social. No es una estructura del Estado. No es una adaptación moderna. Es una obra directa de Dios. Y toda obra de Dios tiene un orden interno. Cuando ese orden se respeta, produce vida. Cuando se altera, produce desorden. Aquí está el punto que muchos prefieren evitar. El matrimonio no comienza el día de la boda. Comienza mucho antes. En las decisiones que se toman cuando nadie mira. Decisiones sobre el cuerpo, sobre el deseo, sobre los límites, sobre lo que se permite y lo que se justifica. El mundo moderno enseñó algo peligroso, que mientras haya amor, todo está permitido, pero la Sagrada Escritura jamás enseñó eso. San Pablo es claro, directo, sin ambigüedad. Libro abierto: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por nada. 1 Corintios 6,12. Aquí no se habla solo de acciones externas. Se habla de dominio interior. Lo que no se domina, termina dominando. Lo que se tolera sin discernimiento, termina pidiendo un precio. Y ese precio casi nunca se cobra al inicio. Se cobra después. Cuando el vínculo ya está formado. Cuando hay hijos. Cuando hay promesas. Cuando separarse ya no es tan simple. Por eso muchas parejas dicen: no entiendo por qué ahora todo pesa más. Pero el peso no siempre viene del presente. Muchas veces viene de una historia vivida fuera del orden, que nunca fue sanada. Aquí es donde la catequesis es clara. Y no puede suavizarse para agradar. La Iglesia no enseña límites por rigidez moral. Los enseña por protección espiritual. Cuando la sexualidad se vive fuera del orden de Dios,
No destruye el amor inmediatamente. Lo desorganiza. Y una vez desorganizado, el amor empieza a depender solo del esfuerzo humano. Y el esfuerzo humano tiene límite. Aquí surge otra confusión muy común. Muchos creen que el matrimonio santifica automáticamente todo lo que fue vivido antes. Pero el sacramento no borra consecuencias. Si no hay verdad, arrepentimiento y orden, el sacramento da gracia. Pero la gracia necesita estructura para sostener. Cuando esa estructura fue dañada, la gracia no desaparece, pero tiene más dificultad para actuar. Y eso se siente. Se siente en la intimidad que ya no une, en el deseo que ya no descansa, en la comparación silenciosa, en hábitos que entraron en la relación y nunca salieron. Nada de eso aparece de golpe. Todo aparece en silencio. Por eso este mensaje no es para acusar. Es para discernir. Porque hay matrimonios que rezan, pero no entienden por qué la paz no vuelve. Hay matrimonios fieles, pero cansados. Y muchas veces la raíz no está en la falta de amor actual, sino en una desobediencia antigua, que nunca fue ordenada. Si este tema te incomoda un poco, eso no es rechazo. Eso es conciencia. Y aquí quiero hacer una pausa breve. Si este mensaje te está ayudando a comprender algo que nunca habías mirado con claridad, suscríbete al canal. Aquí no hablamos para agradar. Hablamos para iluminar. Porque la verdad no siempre consuela al inicio, pero siempre libera cuando se acoge. En el próximo momento, vamos a profundizar en algo decisivo. ¿Por qué Dios no prohíbe por castigo, sino que ordena por amor? Y como muchas desórdenes aceptadas como normales, terminan afectando directamente la unidad del matrimonio. Y ahí, muchos van a entender por primera vez, porque ciertas heridas no sanan, solo con buena intención. Si algo quedó claro hasta aquí, es que Dios no establece límites para castigar, sino para proteger lo que Él mismo creó. El problema es que el mundo moderno enseñó a desconfiar de la palabra orden. Orden pasó a significar opresión. Límite pasó a significar represión. Obediencia pasó a significar pérdida de libertad. Pero en la Sagrada Escritura, el orden nunca aparece como enemigo de la vida. Aparece como su condición. Cuando Dios crea, no solo crea cosas, crea relaciones ordenadas. Y cuando ese orden se rompe, no es Dios quien castiga, es la realidad la que se desajusta. Aquí es donde muchos se confunden. Creen que las consecuencias espirituales son decisiones arbitrarias de Dios, pero no lo son. Son leyes. Así como el fuego quema, no porque odie la mano, sino porque esa es su naturaleza. El pecado desordena, no porque Dios quiera destruir, sino porque rompe la armonía interna de lo que fue creado para otro fin. San Pablo explica esto con claridad contundente. No se engañen. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembre, eso cosechará. Gálatas 6,7. No dice Dios castigará. Dice cosechará. La cosecha no es castigo, es consecuencia. Y aquí entramos en un punto decisivo, para entender muchos sufrimientos matrimoniales, que no encuentran explicación humana. Cuando una relación se construye, ignorando el orden de Dios, esa relación no queda neutral, queda frágil, no necesariamente rota, no necesariamente condenada, pero frágil. Y esa fragilidad aparece cuando el amor humano necesita sostén, porque el amor humano, por sí solo, no fue hecho para cargar todo el peso. El matrimonio cristiano no fue pensado como un proyecto autónomo, fue pensado como una alianza sostenida por la gracia. Cuando esa gracia encuentra orden, fluye. Cuando encuentra desorden, no desaparece, pero se encuentra con resistencia. Y la resistencia cansa. Aquí aparece un error pastoral muy común. Pensar que basta con querer hacerlo bien, para que todo se reordene. La intención es importante, pero no sustituye al orden. Dios no santifica el desorden, solo porque haya buena voluntad. Dios llama a la verdad, para que la gracia pueda sanar. Jesús lo dice con una claridad que no admite dobles lecturas. La verdad los hará libres. Juan 8,32. No dice,
la buena intención. No dice, el esfuerzo. No dice, el tiempo. Dice, la verdad. Y la verdad, muchas veces, es reconocer que algo se vivió fuera de lugar. No para condenarse, sino para ordenarlo. Aquí es donde muchos matrimonios se detienen. Porque ordenar duele más que justificar. Justificar tranquiliza. Ordenar transforma. Y toda transformación real pasa por una renuncia. Renunciar a hábitos. Renunciar a permisos. Renunciar a formas de placer que nunca debieron entrar en una relación consagrada a Dios. Este punto suele generar resistencia, porque el mundo enseñó que la intimidad no tiene consecuencias espirituales, pero la Escritura enseña exactamente lo contrario. San Pablo vuelve a ser claro. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? 1 Corintios 6,19. Si el cuerpo es templo, no todo es indiferente, no todo edifica, no todo une, no todo santifica. Cuando el cuerpo fue usado como objeto de consumo, como lugar de experimentación, como espacio sin límites, eso deja huellas, no siempre visibles, pero reales. Y esas huellas entran al matrimonio. No entran como recuerdos explícitos, sino como formas de relación, como expectativas irreales, como dificultad para la entrega total, como comparación silenciosa, como incapacidad de descansar. En un solo vínculo. Nada de eso significa que no haya salida. Significa que no puede ignorarse. El sacramento del matrimonio no funciona como un borrador automático. Funciona como una fuente de gracia, que necesita verdad para actuar. Cuando la verdad se posterga, la gracia se debilita en su acción. No porque sea pequeña, sino porque encuentra resistencia. Aquí es donde muchas parejas dicen, rezamos, pero algo no cambia. Y no cambia porque la oración no reemplaza el orden. La oración sostiene. La verdad ordena. Ambas son necesarias. Por eso Jesús, cuando encuentra a la mujer adúltera, no solo dice no te condeno. Dice también, vete y no peques más. Juan 8,11. Misericordia y verdad. Siempre juntas. Separarlas destruye el camino. Y aquí viene una afirmación, que muchos no quieren escuchar, pero que explica mucho. Hay matrimonios que sufren, no porque Dios esté ausente, sino porque algo sigue desordenado. No se trata de culpar, se trata de discernir, porque lo que no se discierne, se repite, y lo que se repite, se fortalece. Dios no llama al orden para quitar alegría, llama al orden para que la alegría no se corrompa. Cuando el orden se restablece, no todo se vuelve fácil, pero algo se vuelve posible. La paz. Y la paz no es emoción, es señal de alineación. En el próximo bloque, vamos a entrar en algo aún más concreto. Cómo estas desórdenes aceptadas se manifiestan en la vida cotidiana del matrimonio. ¿Qué signos silenciosos revelan que algo está fuera de lugar? ¿Y por qué ignorarlos? Solo hace que el desgaste sea mayor. Ahí muchos van a reconocer situaciones que viven desde hace años, pero que nunca supieron interpretar. Cuando el orden de Dios es alterado dentro de un matrimonio, las consecuencias no suelen aparecer como tragedias evidentes. No llegan con escándalo. No se anuncian con gritos. No se presentan como rupturas inmediatas. Llegan en forma de signos silenciosos. Y estos signos, cuando no son discernidos, terminan siendo normalizados. Aquí está uno de los mayores peligros espirituales del matrimonio moderno. Acostumbrarse al desgaste. Acostumbrarse a vivir sin paz. Y llamarlo etapa. Acostumbrarse a la frialdad. Y llamarla rutina. Acostumbrarse a la distancia. Y llamarla madurez. Pero la Sagrada Escritura enseña que la paz no es un lujo espiritual. Es un indicador. San Pablo lo afirma con claridad. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14,17. Donde el Espíritu Santo gobierna, hay paz. No ausencia de problemas. No ausencia de cruz. Pero sí orden interior.
Cuando esa paz desaparece de forma constante, no es prudente ignorarlo. Aquí es donde entramos en los signos concretos, que revelan que algo no está en su lugar. 1. La intimidad ya no une, solo descarga. El primer signo suele aparecer en el ámbito más delicado, la intimidad, cuando la sexualidad fue vivida fuera del orden de Dios. Antes o durante la relación, con frecuencia pierde su carácter unitivo. Ya no es lenguaje del amor. Se vuelve descarga de tensión. Se vuelve búsqueda de alivio. Se vuelve compensación. Y aunque exteriormente todo funcione, interiormente deja vacío. La escritura es clara. Los dos serán una sola carne. Génesis 2,24. No dice dos cuerpos juntos. Dice una sola carne. Cuando la intimidad no une, algo está fragmentado. Y esa fragmentación no siempre es visible, pero se siente. 2. El diálogo se vuelve defensivo. Otro signo silencioso del desorden. Es la forma de comunicarse. No se grita. No hay grandes peleas. Pero todo se dice con cuidado excesivo. Como si cualquier palabra pudiera convertirse en arma. Aquí ya no hay confianza plena. Hay autoprotección. Y la autoprotección constante no es señal de madurez. Es señal de herida. Jesús enseña algo profundo al respecto. De la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12,34. Cuando el corazón está en paz, las palabras fluyen. Cuando está desordenado, las palabras se calculan. 3. La comparación silenciosa. Este signo casi nunca se confiesa, pero es devastador. Comparar. Comparar al cónyuge con otros. Con el pasado. Con fantasías. Con imágenes. La comparación no aparece de la nada. Nace de una intimidad que perdió exclusividad interior. San Pablo advierte: no se conformen a este mundo. Romanos 12,2. El mundo propone comparación constante. El matrimonio cristiano propone entrega total. Cuando la comparación entra, la entrega se debilita. 4. Cansancio espiritual persistente. Este signo es especialmente revelador. No se trata de cansancio físico, ni de agotamiento emocional pasajero. Es un cansancio del alma. Se reza, pero sin descanso. Se cumple, pero sin gozo. Se permanece, pero sin esperanza. Jesús advierte: vengan a mí los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Mateo 11,28. Cuando el alivio no llega nunca, no es falta de oración. Muchas veces es falta de orden. 5. Normalización de lo que antes inquietaba. El último signo es el más peligroso. Aquello que antes generaba inquietud, ahora ya no la genera. La conciencia se adapta. El alma se anestesia. Y cuando la conciencia se adormece, el desorden se instala sin resistencia. San Pablo lo advierte con severidad. No apaguen el espíritu. 1 Tesalonicenses 5,19. El espíritu no se apaga de golpe. Se apaga por tolerancia constante. Todos estos signos tienen algo en común. No destruyen de inmediato, pero desgastan profundamente. Y aquí viene una verdad que debe decirse con claridad. Ignorar estos signos no los hace desaparecer. Solo los vuelve más profundos. Dios no revela el desorden para humillar, sino para sanar. Pero la sanación nunca ocurre mientras se niega la herida. El matrimonio según el orden de Dios no es un ideal inalcanzable. Es un camino exigente. Sí, pero es el único que sostiene. Cuando el amor humano se debilita. Ahora vamos a entrar en la parte decisiva. ¿Qué hacer cuando estos signos ya están presentes? ¿Cómo comenzar un verdadero proceso de reordenamiento espiritual? ¿Y por qué volver al orden de Dios no es retroceder, sino recuperar la base que permite que el matrimonio vuelva a respirar? Cuando la Iglesia habla de volver al orden de Dios, muchos escuchan retroceder, volver atrás, perder libertad, renunciar a lo que ya fue vivido. Pero esa lectura es fruto de una mentalidad que confunde orden con rigidez. En la Sagrada Escritura, volver al orden nunca significa retroceso. Significa regresar a la fuente. Cuando algo se desordena, no se corrige avanzando más rápido en la misma dirección. Se corrige volviendo al punto donde se perdió el equilibrio.
Y Dios, en su pedagogía, nunca invita al regreso por humillación. Invita por misericordia. El profeta Jeremías transmite esta voz de Dios con claridad. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29,11. Dios no quiere matrimonios que solo sobrevivan. Quiere matrimonios que tengan vida interior. Pero la vida interior no se improvisa. Se construye sobre el orden. Aquí es donde muchos se paralizan. Reconocen el desorden, pero no saben por dónde empezar. Y la buena noticia es esta. Dios nunca pide que se ordene todo de una vez. Pide que se empiece por la verdad. La verdad no como acusación, sino como alineación. Jesús lo dijo claramente. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día, y me siga. Lucas 9,23. Negarse a sí mismo no es despreciarse, es renunciar a lo que desordena, para proteger lo que ama. En el matrimonio, esto se traduce en decisiones concretas, no en teorías. Decisiones sobre límites, sobre hábitos, sobre aquello que ya no edifica. Volver al orden de Dios implica, muchas veces, cerrar puertas que se dejaron abiertas sin discernimiento, no porque fueran malas en apariencia, sino porque no estaban alineadas con la vocación matrimonial. Y aquí hay algo que debe decirse con mucha claridad. Dios no restaura lo que no se entrega. La gracia no actúa por imposición. Actúa donde encuentra apertura. Por eso el primer paso del reordenamiento no es la perfección, es la disponibilidad. Decir interiormente, Señor, si algo en nuestra vida no está en tu orden, muéstranos por dónde empezar. Esa oración, cuando es sincera, siempre es escuchada. No siempre con respuestas inmediatas, pero con luz suficiente para dar el siguiente paso. Aquí aparece otro punto fundamental. El orden de Dios no se vive solo con esfuerzo humano. Se vive con sacramentos. La confesión no es un ritual antiguo. Es un acto de reordenamiento interior. El sacramento no humilla. Libera, porque nombra la herida. Y devuelve la gracia donde había bloqueo. Muchos matrimonios experimentan un cambio real. No cuando se prometen mejorar, sino cuando se colocan juntos delante de Dios. En la verdad. No para justificarse, para alinearse. La Eucaristía, vivida con conciencia, sostiene ese proceso, no como premio para perfectos, sino como alimento para quienes caminan. Jesús lo dice sin ambigüedad. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Juan 6,56. Permanecer en Cristo es permanecer en el orden del amor. No elimina la cruz, pero da fuerza para cargarla, sin deformar el corazón. Volver al orden de Dios en el matrimonio no garantiza ausencia de dificultades, garantiza algo más profundo, sentido, y el sentido transforma el sufrimiento. Cuando el orden se restablece, no todo se vuelve fácil, pero algo esencial ocurre. La paz comienza a regresar, no como emoción constante, sino como certeza interior, de estar caminando en la dirección correcta, y esa certeza sostiene. Cuando el camino es exigente. Antes de terminar, quiero invitarte a un gesto sencillo, pero profundamente coherente con todo lo que escuchaste. Si este mensaje te ayudó a reconocer que hay áreas que necesitan ser reordenadas, escribe en los comentarios solo una palabra: orden. No como consigna pública, como decisión interior. Ese gesto, aunque simple, rompe la negación y abre espacio para la gracia. Y si deseas seguir profundizando en cómo vivir el matrimonio según el corazón de Dios, suscríbete al canal. Aquí no hablamos desde la condena, hablamos desde la verdad que libera y el orden que protege lo que ama, porque el matrimonio según el orden de Dios no es una carga imposible, es el único camino que permite que el amor no se desgaste en silencio. Aquí seguimos.